Este problema de circuitos eléctricos lo he visto en algunos libros de física a nivel universitario. Es un problema tipo Olimpiada de Física a un nivel relativamente básico, donde nos piden demostrar que la resistencia equivalente del circuito mostrado es un factor de 1 más raíz de 3 por el valor de R, donde R, como podemos ver, es el valor de la resistencia individual para cada uno de los resistores que están conformando esa especie de sucesión de mallas que se va hasta el infinito. Como podemos ver, inician dos puntos que por supuesto están bajo una diferencia potencial y así se van desarrollando las mallas. Lo que hace del circuito una cosa relativamente compleja es el hecho de que tenemos esa secuencia infinita de resistencias, pero digamos que podemos obtener una buena aproximación al valor de 1 más raíz de 3 por R si consideramos lo siguiente. Supongamos que tenemos un número limitado de mallas. Por ejemplo, si nos quedamos con esas mallas que se muestran en la figura o esos tres cuadros. Si comenzamos a simplificar, nos damos cuenta que las últimas tres resistencias quedan conectadas en serie. Entonces la suma de esas resistencias dará 3R y habría que simplificar en paralelo con el R que está en posición vertical. Después, lo que queda de la simplificación se suma en serie con otras dos resistencias R y R, y nuevamente lo que queda se simplificará en paralelo con la otra R que está en posición vertical. Y por último, lo que queda se simplifica en serie con R y R que están en el primer cuadro. Entonces, de esta forma obtendremos la resistencia equivalente, simplificando serie paralelo, y el valor que nos quedará será 41 quinceavos de R. Se puede hacer la demostración fácilmente. ¿Qué pasa si añadimos una malla más? Es decir, si tenemos un cuarto cuadro, entonces prácticamente es hacer lo mismo. Entonces, si hacemos lo mismo, llegaríamos a este punto con ese valor que ya habíamos simplificado a 41 quinceavos de R. Y entonces nuevamente tendríamos que sumar una resistencia en paralelo al 41 quinceavos de R, y después lo que queda simplificarlo con dos resistencias en serie de R y R. Entonces, haciendo el procedimiento, vamos a llegar a un valor de 153 56avos de R. Vemos entonces que para la simplificación con tres cuadros o tres mallas, por así decirlo, teníamos la fracción de 41 quinceavos de R. Si hacemos la división, ese valor racional 41 quinceavos es 2.7333, etc. Mientras que la fracción 153 56avos equivale a 2.7321. Y como podemos ver, es una muy buena aproximación al valor irracional de 1 más raíz de 3, que es aproximadamente 2.73 205. Entonces nos damos cuenta que si vamos añadiendo cuadros o mallas, por así decirlo, entonces vamos a tender al valor de 1 más raíz de 3. Pero, ¿cómo obtenemos ese valor? De hecho, existen distintas formas de obtenerlo. Una de ellas sería, por ejemplo, utilizando las reglas de Kirchhoff para obtener un factor de corriente en cada uno de los nodos que se nos van presentando, y a partir de la determinación de ese factor de corriente podemos emplear la ley de Ohm y con esto llegar a la resistencia equivalente de todo el circuito. No lo vamos a hacer de esa manera, aunque en realidad no es tan complicado. Otra forma de hacerlo sería por una simple deducción del hecho de que cada vez que llegamos a una resistencia que está en posición vertical, lo que nos queda por delante
dado que hay infinitas mallas, es básicamente lo mismo que el circuito original. Vamos, por lo tanto, a proceder de esta última forma, es decir, si consideramos los dos nodos o los dos puntos iniciales, el punto A y B, que están a una diferencia de potencial, y después consideramos los puntos que vamos a llamar C y D como esos nodos, si desprendemos quedándonos con la resistencia R que está en posición vertical, entonces al desprender lo que queda por delante de los nodos C y D será prácticamente un circuito idéntico al circuito original. ¿Por qué idéntico al circuito original? Porque tiene el mismo comportamiento, es decir, finalmente hay infinitas mallas y si quitamos una, lo que queda por delante sigue siendo infinito, por así decirlo. Entonces, prácticamente lo que está por delante del punto, de los puntos C y D es lo mismo que el circuito original. Así es que podríamos hacer una simplificación del circuito de la siguiente forma. Es decir, vamos a tener el punto A, el punto B iniciales, la resistencia R que está por la parte de arriba, la resistencia R que está por la parte de abajo, luego la resistencia que hemos enmarcado aquí, que es R, y lo que queda por delante. Entonces lo que queda por delante es el circuito original, pero el circuito original se va a simplificar a una resistencia que es la que estamos buscando, de hecho, que le estamos llamando resistencia subíndice EQ, es decir, la resistencia equivalente. Entonces, este circuito que aquí tenemos es el que vamos a simplificar. No importa que esté involucrada como resistencia la resistencia equivalente, finalmente lo vamos a simplificar para hacer un despeje de ese valor de REQ. Muy bien, vamos a proceder a simplificarlo. Primero tenemos que simplificar las dos resistencias que quedarían conectadas en paralelo, el REQ con el R minúscula, y entonces esa simplificación se puede hacer muy rápido multiplicando REQ por R minúscula y dividiendo entre la suma de REQ con R minúscula. Esa será la resistencia equivalente a esos dos circuitos que están conectados, a esas dos resistencias que están conectadas en paralelo. Ahora, esas dos resistencias que están conectadas en paralelo ya las simplificamos y lo que queda conectado en serie con R y R. Es decir, a ese valor que tenemos hasta aquí le tenemos que sumar dos resistencias en serie. Esto daría la resistencia que ya llevábamos o que ya teníamos sumado con 2R. Y hemos terminado, es decir, lo que hemos simplificado tiene que equivaler a la resistencia equivalente, es decir, es la resistencia de todo el circuito porque estamos ya simplificando bajo los puntos A y B. Entonces, como podemos ver, tenemos aquí una ecuación donde está involucrada la resistencia equivalente en ambos lados de la igualdad y el objetivo es despejar el valor de REQ para obtener su valor en relación o en función de R minúscula. Vamos a hacer el despeje. Entonces vamos a transponer primero el valor de 2R. Esto daría REQ multiplicado por R minúscula entre REQ sumado con R minúscula. Y esto va a ser igual a R equivalente menos 2R. Posteriormente, esto lo pasamos multiplicando. Otra forma de verlo es multiplicamos ambos lados de la igualdad por ese valor, de tal forma que en el lado izquierdo se cancelará y nos quedará solo el numerador, REQ por R. Y del otro lado entonces tenemos la multiplicación de REQ menos 2R por REQ más R. Desarrollamos el producto, vamos a tener REQ al cuadrado más REQ por R menos
2REQ por R menos 2R cuadrada. Entonces del lado izquierdo teníamos REQ por R y como podemos ver ese término de REQ por R está en ambos lados de la igualdad, con lo cual se eliminará por cancelación de la suma y nos quedará una ecuación con 0 del lado izquierdo y del lado derecho tenemos REQ al cuadrado menos 2 REQ por R. Aquí voy a hacer un cambio de los factores. 2R por REQ menos 2R cuadrada. Y si cambiamos el lado de los miembros de la igualdad, entonces nos quedará una ecuación cuadrática para REQ. Es decir, es como si tuviéramos x cuadrada menos 2r por x menos 2r cuadrada igual a 0. Y bien, como podemos ver, esta es una ecuación cuadrática que podemos resolver por la fórmula general. De esta manera vamos a tener los coeficientes a igual a 1, b igual a menos 2r y c igual a menos 2r cuadrada. Entonces el r equivalente será menos b, es decir, el negativo del valor de b, como b es menos 2r, entonces será menos 2r más menos la raíz cuadrada de nuevamente el valor de b, pero elevado al cuadrado, es decir, el menos 2r elevado al cuadrado. Eso de una vez lo sustituyo, dará 4r cuadrada, menos 4 por el valor de a, que es 1, por el valor de c, que es menos 2r cuadrada. Esto va dividido entre el doble del valor de a, 2 por a dará 2. Entonces la resistencia equivalente será 2r, aquí tenemos menos por menos, más menos 4r cuadrada, luego aquí también tenemos menos por menos, que dará más, 4 por 2 dará 8r cuadrada, y esto va dividido sobre 2. Entonces 2r más menos 4 más 8 dará 12r cuadrada sobre 2. Luego, haciendo una factorización en la raíz de 12, vamos a tener, dado que el 12 se puede poner como 3 por 4, entonces tendríamos raíz de 3 por raíz de 4 y por raíz de r cuadrada, por supuesto. Pero bueno, ya sabemos que raíz de 4 es 2, entonces quedará un 2, la raíz de r cuadrada es r y queda el factor de raíz de 3. Todo esto va dividido sobre 2 y como podemos ver, entonces tenemos aquí un factor de 2, un factor de 2 y tenemos un denominador de 2, entonces se van a hacer cancelaciones de tal forma que va a quedar r más menos raíz de 3 por r, si cambiamos el orden de los factores, dividido sobre 1, que es simplemente esto. Ahora, dado que raíz de 3 es superior a 1, o sea, raíz de 3 es mayor que 1, no podemos tomar el signo negativo. ¿Por qué no lo podemos tomar? Porque quedaría una resistencia equivalente negativa. Entonces esto se va a descartar y en realidad nos vamos a quedar con el valor positivo. De ahí que como tenemos r y r en ambos términos, haciendo la factorización nos quedará el coeficiente del primer término, que es 1, más el coeficiente del segundo término, que es raíz de 3, todo por r, y como podemos ver, entonces la resistencia equivalente será el factor 1 más raíz de 3, todo multiplicado por las resistencias individuales. Entonces con esto tenemos el problema resuelto.